Vamos a abrir la Biblia y en Marcos capítulo 3, por favor, vamos a ver ahora acerca de los versículos que mencionan tocante al pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, de la cual el Señor Jesucristo dice que no tiene perdón, nunca o jamás tendrá perdón. Recordemos en los versículos 28 al 30, por favor, quien guste leerlos. Marcos 3, del 28 al 30. De cierto os digo que todos los pecados y las blasfemias, cualquiera que sean, les serán perdonados a los hijos de los hombres. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Es que ellos habían dicho, tiene espíritu impuro. Así es. Lo que está enseñándonos el Señor Jesucristo en estas palabras es que hay un pecado que no se puede perdonar. Pero hay muchos pecados que sí se perdonan. Pero hay uno solo que no se puede perdonar. Y dice, en cuanto a los pecados que se perdonan, dice, aún el que blasfeme contra el Hijo del Hombre, o sea, refiriéndose a Él mismo. Todos los pecados que cometan los hombres, dice, serán perdonados. Vamos a ver primeramente, para poder entender más ampliamente esto, vamos a ver en cuanto a los pecados que pueden ser perdonados. Y usted va a mirar en esas listas, hay algunas listas en las Sagradas Escrituras de pecados que pueden ser perdonados. Y usted va a ver ahí pecados muy fuertes, muy grandes, muy graves. Sin embargo, pueden ser perdonados. Por ejemplo, ¿qué le parece a usted cuando estaban ofendiendo al Señor Jesucristo? Las ofensas contra el Señor Jesucristo, refiriéndome especialmente al pasaje en cuanto a su pasión, en cuanto a que Jesucristo está siendo aprehendido y llevado a juicio, a un juicio injusto, es sentenciado y luego es crucificado. Ahí hay ofensas, ¿verdad?, fuertes contra Jesucristo, y esto no estoy sumando las ofensas que le hicieron a Jesucristo mientras no llegaba a ese momento, sino me estoy canalizando nada más ese momento. ¿Recuerda alguna ofensa que el Señor recibió en ese tiempo que estaba a punto de ser crucificado? ¿Se le escupieron, no? Bueno, mire, eso es muy fuerte, que le hayan escupido en el rostro, ¿verdad? Que le hayan golpeado, le golpearon en la cabeza y le golpearon en la cara. Pero creo que uno de los pecados más dolorosos que nuestro Señor Jesucristo pudo haber experimentado, esto pensando yo en lo triste que es esto, la traición de sus discípulos. Judas lo entregó por 30 monedas de plata. Los apóstoles se fueron. Pedro andaba ahí cerca viendo a ver cómo transcurrían las cosas. Y aún se estaba calentando las manos ahí con los que fueron a prender a Jesús. Y cuando lo vio alguien de adentro, dijo, ¿tú andabas con él? No, yo no andaba con él. Y luego le dice, no, si hasta tu manera de hablar te descubre, no, que yo no era. Y empieza Pedro a maldecir, ¿verdad?, para que no lo confundieran con personas que hablaban como Jesús. Total de que, ¿qué hace Pedro? Lo niega 3 veces. Vamos a ver ese pecado en Lucas 22, 62, por favor. Es un pecado grave, una traición. Lucas 22, 62, ¿cómo dice ahí, por favor? Y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Pedro lo traicionó, lo negó al Señor, pero ¿qué hizo cuando dice que cuando él lo negó la tercera vez, Jesucristo se le quedó viendo y Pedro oyó el canto del gallo y se acordó de las palabras del Señor? ¿Qué hizo Pedro? Lloró amargamente su pecado, o sea, se arrepintió, hermanos. Pedro se arrepintió, a pesar de haber traicionado al Señor Jesucristo, su pecado tuvo perdón. Vamos a ver otro allí, por ejemplo, los que pidieron la muerte de Jesucristo. Cuando Pilato está con Jesucristo y está diciendo, bueno, yo no veo ningún mal en este hombre, ¿qué quieren que haga con él?
¿A quién quieren? ¿A Barrabás o a Jesús? Y dijeron, a Barrabás. Y entonces dice, ¿y qué debe hacer entonces con el llamado el rey de los judíos? Dijeron, crucifícale. Y no solamente lo dijeron una vez, lo dijeron 3 veces, con grito abierto. Y dice que los religiosos andaban ahí picándole las costillas para que gritaran más fuerte. O sea, sobornaron a la gente para que pidiera la muerte de Jesús. ¿Qué pasaría? ¿Usted cree que estas personas merecían el perdón? No se merece el perdón. Realmente ellos habían entregado a Jesucristo y mira, se ensañaron de tal manera que 3 veces le dijeron a Pilato, crucifícale, crucifícale, crucifícale. No, que yo soy inocente de la sangre de este hombre. Sí, que la sangre de él sea sobre nosotros, dicen ellos. Sobre nuestros hijos, sobre la 3ª y 4ª generación. Pero ¿cómo sabemos que estos hombres pudieron ser perdonados? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo nos damos cuenta de que algunos de ellos recibieron el perdón de pecados? Vamos a Hechos capítulo 3, por favor. Hechos 3. En Hechos capítulo 3, y si leemos nosotros desde el versículo 15, está el apóstol Pedro predicándoles por segunda vez. Dice ahí el versículo del 15 al 19, quien guste leerlo, por favor. Y mostréis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos, y por la fe en el nombre de este que vosotros veis y conocéis, ya ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El apóstol Pedro les está predicando a muchos de los que habían participado en la muerte de Jesucristo. Y no que ellos lo hayan matado, sino que ellos fueron como los asesinos intelectuales. No lo mataron ellos, no fueron sus propias manos quienes lo mataron, pero sí fue su voz, ¿verdad? Su decisión. Entonces el apóstol Pedro está hablándoles porque están ahí sorprendidos de lo que hizo con un hombre que no podía caminar, y cómo le dijo en el nombre de Cristo, levántate y camina. Están ellos sorprendidos y él les dice, no crean que yo lo hice esto fue hecho por el Señor, a ese Señor que ustedes conocen, que ustedes le vieron y que ustedes lo entregaron. Fíjese la valentía de Pedro de estar hablándole así a la muchedumbre. Pero Pedro también dice, sé que por ignorancia lo hicieron, ¿verdad? Y entonces en el versículo 17, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Y luego dice ¿qué tienen que hacer entonces? Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Sus pecados podían ser perdonados si ellos aceptaban esta invitación de Pedro. No hubiera pasado lo mismo si hubieran blasfemado contra el Espíritu Santo. Pedro no les hubiera predicado que podían arrepentirse y convertirse. Pero como ofendieron al Hijo de Dios, dijo Pedro, sí pueden ser perdonados. ¿Se fija? Por eso Jesucristo claramente dice, toda ofensa contra el Hijo del Hombre, todo pecado que el hombre cometa, le será perdonado.
Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le va a ser perdonado en esta vida ni en la otra. En otras palabras, jamás se le perdonará a una persona que blasfeme contra el Espíritu Santo. Otro caso, en Lucas 23:34, por favor. Personas que estaban dañando a Jesús, que le estaban causando inmenso dolor. ¿Qué pasó con ellos? Lucas 23:34, por favor. ¿Cómo dice ahí? ¿Qué pasó con las personas que estaban maltratando, que estaban causándole dolor al maestro? Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. ¿Podían ser salvos estas personas? ¿Podían ser perdonadas estas personas? Sí, sí podían ser perdonadas. Estaban ofendiendo, estaban dañando, estaban causando dolor fuerte a nuestro Señor. Pero por las palabras mismas del Señor Jesucristo nos damos cuenta de que sí podían recibir perdón. De hecho, hermanos, estos son los pecados, son algunos de los pecados que vemos que se emitieron en contra de nuestro Señor Jesucristo, pero hay muchos pecados. Hay grandes listas en la Biblia. Por ejemplo, hay una lista ahí en Romanos 1, 21 al 32, por favor. Romanos 1, del 21 al 32. Romanos 1, del 21 al 32. Y fíjese, ahí hay una lista muy grande de pecados feos, horribles. Dice la palabra de Dios, voy a leer para irnos caminando pronto para terminar, porque si no, no vamos a terminar. Dice, pues, versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, fíjese, aquí empieza una lista grande de pecados, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que no es natural. Y de igual manera, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos contra otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, note, injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. ¿Sabe? Hay más de 20 pecados mencionados del versículo 29 hasta el versículo 31. Hay más de 20 pecados mencionados ahí. Todos pueden ser perdonados. Los gentiles, muchos de los romanos a los cuales Pablo le está hablando, habían sido personas que practicaban estas cosas. Familiares de ellos, personas conocidos que ellos tenían, que todavía no venían a Cristo, estaban practicando esas cosas. Abominables, homicidas, afeminados, ¿no? Homosexuales, todas estas cosas tienen perdón, hermanos. Son cosas que pueden ser perdonadas. Hay una lista más pequeña, 1 Corintios 6 del 9 al 11, por favor, quien guste leerla. 1 Corintios 6 del 9 al 11. ¿No habrá falta? 1 Corintios 6 del 9 al 11. Cuando saben que los injustos no heredarán el reino de Dios, no se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores,
ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre de Jesús, del Señor Jesucristo, y en el Espíritu de Dios, de nuestro Dios. ¿Sí? Fíjese, ahí habla de fornicarios, de idólatras, de adúlteros, de ladrones, de ávaros, de maldicientes, de estafadores. Y dice Pablo, esto eran algunos de ustedes. O sea, ¿qué quiere decir Pablo? Muchos de los que practicaban estas cosas ya habían sido perdonados. ¿Sí me explico? Otra más, Gálatas 5, 19 al 21, por favor. Gálatas 5, 19 al 21, que me guste leerla. Estas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios los que practican tales cosas, pero estas personas, si se arrepentían, hermanos, podían ser herederos del reino de Dios. Estos pecados que menciona aquí Pablo podían ser perdonados. Enemistades, hechicerías, contiendas, disensiones, inmundicia, lascivia, todas estas cosas, pleitos, celos, iras, contiendas, todas estas cosas podían ser perdonadas. Último, Apocalipsis 21:8, por favor. Último. Pecados que pueden ser perdonados. Apocalipsis 21:8, por favor. ¿Cómo dice? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En este versículo, en este puro versículo, hermanos, al menos hay 8 pecados mencionados. Y entre ellos está la cobardía, está la mentira. Pecados pueden ser perdonados. Nada más hay que recordar que para que pecados sean perdonados, la persona tiene que someterse a las condiciones de Dios. Si la persona oye la palabra y cree en lo que dice la palabra de Dios, está caminando hacia un tercer paso, que es arrepentirse de sus pecados y confesar lo que ha aprendido en la palabra de Dios, que Cristo es el Hijo de Dios, y bautizarse para perdón de pecados. Al hacer eso, recibe el perdón de pecados. Pero ¿qué si alguno blasfemó contra el Espíritu Santo? No le será perdonado. ¿Okay? Todos estos pecados pueden recibir perdón, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no se perdona, hermanos. ¿Qué significa blasfemia? ¿Qué significa blasfemia? Para saber por qué no puede ser perdonado, necesitamos saber qué significa esa palabra. Decir lo contrario de lo que decimos. ¿Decir lo contrario de lo que decimos o cómo? De la palabra de lo que dice Dios. Decir, pues no meramente lo contrario, pero sí hablar en mentiras de lo que dice Dios. Eso es blasfemia. Hablar mentiras o hablar medias verdades. Eso es blasfemia. Pero ¿qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Acuérdense que todos los pecados son perdonados, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. La palabra blasfemia, hermanos, según el léxico Strong, que es un diccionario que se lo recomiendo mucho, es el diccionario reconocido por todos como el diccionario que ha traducido letra por letra y ha dado el significado de cada letra, hermanos, de la Biblia. El léxico Strong. Léxico bíblico Strong. Otro léxico, que no encontré el nombre,
Dice que, bueno, Strong dice que la palabra blasfemia significa maldecir, blasfemar. No, maldecir e injuriar. Es blasfema, es blasfemar. Maldecir e injuriar es blasfemar. Otro léxico dice hablar mal impíamente. Hablar mal impíamente. Otro dice hablar mal irreverentemente. Hablar mal irreverentemente. ¿Qué fue lo que hicieron los fariseos y los escribas con lo que hacía el Señor Jesucristo? Nuevamente Marcos, por favor, 3, 29 y 30. Marcos 3, 29 y 30. ¿Qué fue lo que hicieron estos hombres? Estos hombres, mire lo que hicieron estos hombres. 3, versículo 29 y 30. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho tienen espíritu inmundo y vienen después de sus hermanos. Hasta ahí, hasta el 30. Okay. ¿Qué hicieron estos hombres? Le dijeron a Jesús, por Belcebú sacan los demonios. Jesucristo les dijo, entristecido sin duda, el Señor Jesucristo les dijo, esto que ustedes dicen no tiene perdón jamás. No tiene perdón jamás. ¿Verdad? Dice, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón jamás, sino que es reo de juicio eterno. ¿Por qué les dijo el Señor estas palabras? Versículo 30. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Esa es la blasfemia, hermanos. Decir que Cristo tiene espíritu inmundo y que es por causa del espíritu inmundo que saca a los demonios. Esa es la blasfemia. Decir que el Espíritu de Dios es un espíritu inmundo. Prácticamente, porque ¿por quién sacaba a los demonios nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién le ayudaba a sacar los demonios? El Espíritu Santo. Pero ellos decían que le ayudaba ¿a quién? El espíritu inmundo, el diablo. Entonces, ahí hay falta de respeto, ahí se está hablando mal, se está maldiciendo, se está injuriando la verdad. Pero no es a la verdad a la que se está ofendiendo directamente al dador de la verdad, el Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo. Mire un comentario de nuestro hermano Bill Reeves. ¿Por qué no será perdonada la blasfemia contra el Espíritu Santo? Hago yo la pregunta y encontré una respuesta ahí con el hermano Bill Reeves. Dice, porque ellos, dice el hermano Bill Reeves, porque ellos en realidad, con su blasfemia, rechazaban la venida del reino de Dios en la obra de Cristo. O sea, estaban rechazando todo lo que venía juntamente con Cristo, hermanos. Aparte del evangelio del reino de Dios, no hay perdón de alguna otra forma. O sea, si ellos no entran al reino, ¿cómo van a recibir perdón? Si ellos no quieren el reino, ¿cómo van a recibir perdón? Usted le pregunta a una persona y le dice, ¿te gustaría estar en el reino de Dios? La persona dice que sí. Y aunque no esté haciendo nada para entrar al reino de Dios, la persona tiene su mente de que sí le gustaría. Y que a lo mejor en algún momento lo va a hacer. Pero no va a encontrar personas, a menos de que estén mal de su cabeza, que digan, no, yo no quiero nada con Dios. A mí no me importa Dios, no quiero nada con su reino, ni con Cristo, ni con nadie. Difícilmente va a encontrar una persona que diga eso. Otros puede que se escuden en una religión pensando que es la religión de Dios. Y diciendo que yo prefiero esta religión, ¿verdad? Pero va a ser casi imposible que encuentre usted a alguien en la calle que diga que no quiere nada con las cosas de Dios. No lo dicen porque saben que es una ofensa muy grande. Yo una vez casi lloré porque una persona a la que le estábamos hablando del evangelio, mi esposa y yo, dijo, a mí no me hable de esa cosa.
esa cosa es pura mentira. Estaba hablando de la Biblia. Dije yo, híjoles, es una gran mentira. Tenga cuidado. Dijo, pues no le hace. Dice. Yo con mi Lupita estoy bien a gusto, ¿te acuerdas? Sí, bueno. Don Tino. Sí, llegó un momento en que yo lo acorralé porque ya teníamos tiempo estudiando con él y entonces, pues él como que se asimilaba y todo. Pero ya cuando le dije que pensaba de la palabra de Dios, que si él creía en lo que decía la palabra de Dios, él tenía que dejar los ídolos. Y ahí fue donde ya no le gustó. Él pensó que podíamos caminar yo con la palabra de Dios y él con sus ídolos, ¿verdad? Supuestamente él estaba muy entregado a la Lupita, pues es lógico, una persona que no quiere nada con Dios puede agarrar otra cosa que crea que es Dios también, o que es de Dios, refiriéndonos al Dios Todopoderoso. Que la mayoría de los que están con la guadalupana creen que es de parte de Dios. ¿Sí o no? Porque el católico supo cómo embarañar el asunto de tal manera que desde los indígenas, desde el tiempo de la conquista, nos vendieron la idea de que la guadalupana es la madre de Dios, ¿verdad? Es la María. Pero bueno, otro comentario, hay una persona, es un comentarista, se llama John MacArthur. Él dice acerca de esto de la blasfemia del Espíritu Santo: cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. Dice él, quien quiera que deliberada e irrespetuosamente calumnia a la persona y al ministerio del Espíritu Santo en relación con el señorío y redención de Jesucristo, se priva a sí mismo completamente de cualquier posibilidad presente o futura de obtener el perdón de sus pecados. Vea la nota sobre Mateo 12:31, aconseja él, ¿por qué no tienen perdón? Porque rechaza totalmente la única base de la salvación de Dios. Miren, Padre, Hijo y Espíritu Santo trabajan en diferentes áreas, pero con un mismo propósito. Entonces, el Señor estaba llevando a cabo su ministerio, estaba predicando el Evangelio, estaba cumpliendo con todo lo que había acordado con Dios allá en el cielo. Pero el que seguía después de él era el Espíritu Santo. O sea, Jesús cuando se fuera, el que venía era el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que da la palabra al hombre para que la escriba en la Biblia. Si una persona dice yo no quiero nada con esa palabra, entonces está rechazando al Espíritu Santo. Pero aquí el punto es que estas personas deliberadamente sabían que Jesucristo estaba sacando demonios por el poder de Dios y decían que tenía espíritu del mundo, que por el poder de Satanás echaba fuera a los demonios. Hay unos versículos en el Antiguo Testamento muy interesantes acerca de la blasfemia. Dice en 1 Samuel 3, del 13 al 14, por favor. 1 Samuel 3, del 13 al 14. Demostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado contra Dios y él no lo reprendió. Y él no se lo ha impedido. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Sí. Fíjese, aquí hay una situación de que había blasfemia de por medio. Los hijos de Elí, hermanos, estaban adulterando de tal manera los sacrificios de Dios que toda la gente, todo el pueblo podía ver de que ellos sacaban lo mejorcito del sacrificio, o sea, escogían, este no me gusta, y metían la mano para agarrar en los sacrificios. Y eso era abominable. Entonces cuando Dios está hablando con Samuel en un sueño de lo que va a pasar con Elí. Elí
Sus hijos eran sacerdotes, él era sumo sacerdote. Dice, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa. Está diciéndole Dios a Samuel y le está hablando acerca de Elí. A causa de la iniquidad que él conocía, o sea, que Elí conocía. Pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. O sea, maldición aquí, hermanos, es blasfemia. Ellos han blasfemado y él no los reprendió. Por eso he jurado a la casa de Elí que la iniquidad, ¿cuál era la iniquidad? La blasfemia de su casa no será expiada jamás. ¿Qué quiere decir la palabra expiada? Expiación. No es de espiar como los espías, no. De expiación. ¿Qué quiere decir? Perdón, hermanos. Perdón. Expiación es perdón. Entonces dice, la iniquidad de su casa no será perdonada jamás, ni por sacrificio, ni por ofrenda. O sea, ese pecado que estaban cometiendo los hijos de Elí no tenía perdón ya. Hicieran lo que hicieran. Y eso iba a pasar de generación en generación. Entonces, cuando Jesucristo menciona de que el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón, jamás, no está mencionando algo nuevo, era algo que ya se veía en la ley en este punto tan delicado de las cosas de Dios, porque el que violaba el culto a Dios como lo hacían los hijos de Elí, hermanos, eran personas que sabían las cosas de Dios y adrede las estaban violando. O sea, estaban retando prácticamente a Dios. En Isaías 5, 20 y 21, por favor, llega la situación del ser humano cuando se encierra en su pecado, que ya no puede aceptar lo bueno como bueno y ver lo malo como malo. ¿Cómo dice en Isaías 5, 20 y 21, por favor? Hay de los que lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de luz tinieblas y de tinieblas luz, y que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los que son sabios ante sus propios ojos, de los que son prudentes delante de sí mismos. Así es. Este otro versículo nos ayuda pues a ver de que llega un momento de que la persona concienzudamente y de aldrede peca, porque quiere pecar, sabe que está pecando y de todos modos lo quiere hacer, sabe que lo que estaba haciendo Jesucristo es de Dios y dice no es de Dios, pero él sabe que es de Dios. Y entonces llega el momento en que la mente del hombre trabaja como dice Isaías, que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman mal. Son sabios en su propia mente, en su propia inteligencia, pero realmente son necios. Así que aquí concluyo en cuanto a la blasfemia contra el Espíritu Santo, realmente por los dos comentarios que les participé, tanto el comentario del hermano Bill como el comentario de John MacArthur, es entendible que la situación de estas personas, siendo que sabían que el Espíritu de Dios actuaba con Jesús, ellos blasfemaban deliberadamente. ¿Sí saben lo que significa la palabra deliberadamente? A sabiendas. Ellos decían que era el espíritu de Satanás, con todo el propósito de ofender a Cristo, hermanos. Y a Cristo lo ofendían, dice, pero las ofensas contra mí son perdonadas, pero estaban ofendiendo al Espíritu Santo también. Estaban blasfemando contra el Espíritu Santo. Después casi lo mismo cuando le cuestionaron de que por qué la autoridad hacía lo que hacía, ¿no? Sí, aunque bueno, por esa cuestión, ¿verdad? Él no condena de que no tienen perdón por cuestionarlo. Pero digo, como que iban de pasito en pasito para condenarlo. O sea que estaban buscando todo el tiempo con qué probarlo, ¿verdad? Y yo creo que esto caló muy fuerte entre los judíos, porque no es la primera vez que están, ya habían dicho atrás en este libro de Marcos, que apenas vamos en el capítulo 3, y ya habían dicho atrás que lo hacía por obra de Satanás cuando sacaba demonios.
Y aquí lo vuelven a repetir, ¿verdad? Y ya no nada más dicen por el príncipe de los demonios, sino que dicen por Belcebú, que era el dios más conocido en ese momento de los paganos. Pero bueno, vamos a hacerle un alto aquí. Iba a hablarles un poquito del pecado de muerte, porque mucha gente cree que la blasfemia contra el Espíritu Santo que no tiene perdón es el llamado pecado de muerte. Hay un pecado de muerte que es mencionado en Juan, en la primera carta, capítulo 5. Primera carta de Juan, capítulo 5. No es el mismo tema. Cada situación tiene que ver en su contexto. Juan está tratando un asunto de los gnósticos y Jesucristo está tratando un asunto de los escribas y fariseos que no querían lo que hacía Jesucristo, aunque lo estaba haciendo de parte de Dios. Quizá en otra ocasión lo veamos, el pecado de muerte. Si se acuerdan del pecado de muerte, que dice, hay pecados por los cuales yo digo que se pida, pero hay pecados de muerte por los cuales no se debe de pedir. Vamos a concluir.